Bueno, yo como siempre tengo nada más que 8 páginas escritas que se van incrementando a medida que me invitan a otra charla. Se me ocurren nuevas ideas, entonces vuelvo a escribir un poco más y así vamos andando. Y como los que me adoctrinaron para encuadrarme en esta charla fueron dos, así que tengo como dos indicaciones no tan concordantes, pero voy a tratar de resumirlas para no complicar tanto el tema. En síntesis, también veo que soy como el más viejo acá, pero es un detalle. Este, y para entrar en lo que me pidió acá el amigo más desde lo personal, digo que nosotros, muchos de nuestra generación, bebimos de dos fuentes. Una era la antropología teológica y como cosmovisión, como mundo, y eso plasmado en una doctrina en la política, que fue el peronismo. Entonces, una síntesis de cristianismo y peronismo. Una historia de que este año son 80 años, porque el 17 de octubre del 45, y poco después de eso, el episcopado argentino sacó un documento aconsejando votar en las elecciones de febrero del 46 a aquellos que se consustanciaran con los principios de la doctrina social de la Iglesia. Y ganó Perón, que era el que estaba apuntado en esa línea. Es decir, que cristianismo y peronismo vienen ahí, después en ese camino que lo encontramos cuando yo tenía alrededor de 16, 17 años en el seminario menor, todavía, cuando surgió la CGTA de Ongaro, que venía del sindicalismo cristiano, y Rodolfo Walsh, que venía del sindicalismo cristiano, y nos encontramos en el seminario menor, en Jesús María, con el peronismo. Que los curas que teníamos como superiores eran, ya se habían hecho la autocrítica de todo el apoyo al golpe militar del 55 que surgió de acá, y cómo ellos habían actuado. En ese entonces casi todos no eran curas aún, estaban en el seminario, pero bueno, parte de esa historia. Cuando pasamos a Córdoba, cuando acabé el secundario, me tocó hacer un trabajo final en filosofía sobre una materia que se llamaba Teodicea, que no sé si existe todavía o no. No sé ahora, hace 20 y pico años que se. Bueno, porque ya a nosotros nos parecía que era una materia que no tenía sentido, pero bueno, en ese trabajo, la teodicea es el estudio de Dios desde la filosofía, no desde la teología, para justificar o negar dioses. Y el profesor, el tema era el ateísmo. Y entonces a mí se me ocurrió hablar del ateísmo en América Latina. Y allí, en el ateísmo de América Latina, la verdad es que me encontré con un gran pueblo creyente latinoamericano, con una fe que bebía la religiosidad popular, y que era obviamente creyente. Y para fundamentar ese Dios, porque ¿cuál era el Dios en el que creía la gente? Encontré un trabajito hecho que se publicó después en una revista que se llamó Cristianismo y Revolución, un trabajo de un teólogo que en ese momento era cura del tercer mundo, en donde
transcribía un discurso de Eva Perón, que hablaba de la Navidad de los pobres y del nacimiento en el pesebre pobre del niño Jesús. Y entonces allí yo relacioné las injusticias sociales en América Latina con el nacimiento de Jesús entre los pobres. Ese era el Dios, en realidad, de los pobres, en el que creímos siempre. Y en el que seguimos creyendo en ese Dios. Porque hay otros que creen en un Dios que parece que es el mismo, pero no es el mismo. No es el de los pobres. Traigo esto a colación porque ese tema, el tema de los pobres y el tema de Dios, se va a ir explicitando después en la teología de la liberación en el año 90, por ahí, o quizás un poco antes, en el 89 más específicamente, sale en Brasil un libro que se llamaba La idolatría del mercado. Y en ese libro, Frank Hinkerlammer y Hugo Assmann, dos teólogos laicos, reflexionan sobre, porque los dos eran economistas, relacionan el tema de la economía con la religión, en concreto con el cristianismo. Ese tema, la idolatría del mercado, el mercado como síntesis perfecta del capitalismo. Francisco lo toma en el 2013 en una encíclica de noviembre de ese año, o sea, pocos meses después de que se hizo cargo del pontificado, Evangelii Gaudium, dirigido esa encíclica, tampoco es una encíclica, es una exhortación apostólica, categoría un poquito menos que la encíclica, en todo caso después, yo la verdad es que ya me olvidé de todas esas distinciones tan finas. Pero bueno, ese tema lo toma Francisco, es una carta apostólica dirigida especialmente a la iglesia, digamos, de la cual él es el jefe máximo, a los 1.400 millones de católicos del mundo. ¿Cuánto lo habrán leído? ¿Cuánto lo habrán escuchado? Me parece que medio poco, pero bueno, él lo hizo y lo interesante es que cuando pone los desafíos del mundo actual, al cual hay que evangelizar, pone no a una economía de la exclusión, no a la nueva idolatría del dinero, no a un dinero que gobierna en lugar de servir y no a la iniquidad que genera violencia. 4 desafíos, no menciona otros, 4 desafíos que tienen directa relación con la economía. O sea, y dice un poco más cuando dice que en realidad el ateísmo no es el problema es la idolatría. O sea, es la generación de nuevos dioses. Y esos nuevos dioses al que hay que sacrificar todo, como se sacrifica ante los dioses, sacrificar la vida de los pobres, sacrificar el salario, sacrificar la salud, sacrificar a los jubilados, sacrificar la educación. Y Francisco dice un poquito más. Dice, y no se trata de un problema de opresión o de explotación. Ni siquiera los pobres tienen el privilegio de ser explotados. Privilegio de ser explotados ni oprimidos. En este mercado convertido en Dios, tienen que ser eliminados, excluidos, descartados. No entran en este mundo. Por lo tanto, si se mueren los jubilados, los discapacitados, todos los necesitados, mejor, porque estamos ofrendándole al Dios los mejores sacrificios, ¿no?
Uno podría entrar en más disquisiciones sobre este tema, pero quisiera mencionar en esta revista que sí, les digo, hay un artículo específicamente sobre este tema, que es la crítica teológica al capitalismo por parte de Francisco, que se lo pedimos a un teólogo amigo nuestro que ha estado también aquí en el país. En realidad es un coreano que reside hace muchos años en el Brasil, Jung Mo-sun, que es un economista y teólogo, las dos cosas, discípulo de aquellos dos que les mencioné hace un rato. Y él dice también que la economía, la Evangelii Gaudium de Francisco, vuelve a poner en el centro de la evangelización a la persona humana. Por eso es que hay que combatir los ídolos del dinero, de la economía y del mercado, ¿no? Esta es la idolatría que hay que combatir. Ahora, con este panorama que me gustaría después en todo caso profundizar, pero como sé que tenemos poco tiempo, me interesa pasar, esto está en los primeros 50, no, para que no se agobien tanto con la lectura, está en 4 o 5 ítems de la Evangelii Gaudium, 53, 54, 55, en esos números. Pero en el 220 y pico hay 5 o 6 números más que me interesa hablar, comentarles así con títulos, porque en realidad hay que leerlo. Pero tienen que ver cómo hacemos para combatir esta idolatría del mercado, o esta idolatría del dinero, o esto de que el dinero esté en un lugar de servicio y no de gobierno con la especulación financiera, temas planteados en esos términos en la Evangelii Gaudium. Y son los 4 principios que Francisco dice que orienten el desarrollo de la convivencia social y la construcción de un pueblo donde las diferencias se armonicen en un proyecto común. Estos son los 4 principios para la construcción política. Y los 4 principios son muy simples y muy concretos. Yo se los voy a decir un poco al vuelo, pero después ustedes lo pueden leer. El primer principio dice, el tiempo es superior al espacio. El tiempo es superior al espacio. Y es porque los cambios, a veces nosotros creemos que lo que nosotros hacemos es lo más importante y no involucramos lo que nosotros hacemos en una articulación mayor, y entonces dice que los espacios son los eslabones del tiempo, y que el tiempo nos permite llevar adelante el proceso, porque los cambios no vienen de un día para el otro, no es milagroso, sino que se va construyendo. Entonces, necesitamos de tiempo. Esto tiene que ver con nuestra propia experiencia política, donde varios de los que veo aquí también, que hemos sido activos militantes en otras épocas, creíamos que todo lo íbamos a hacer nosotros, que la revolución estaba ahí a la vuelta, y la realidad nos dijo que no. Entonces, la primera experiencia es que hay que sacar que uno no es el centro de la historia ni de nada, sino que uno tiene que poner el hombro cuando está y cuando quiere y cuando se opta por una transformación revolucionaria que involucre a todos. Y esto ya en las otras
en los otros principios va a estar un poco más explicitado. Esto implica una relación entre la ideología y la política. A veces algunos proyectos nuestros, lo va a decir Francisco un poquito más adelante, creemos nosotros que ideológicamente son lo mejor, pero no calzan, no entran, porque no pisan la realidad. El tiempo es superior al espacio. Es un proceso, que puede significar también un retroceso. No siempre es proceso para adelante, también hay para atrás, porque la realidad es eso, que va y que viene. Ya me están haciendo señas y me falta todavía como, no sé, 8 hojas. Bueno, voy al segundo. No, antes voy a leer una frasecita de Francisco sobre este punto. Uno de los pecados que a veces se advierten en la actividad sociopolítica consiste en priorizar los espacios de poder en lugar de los tiempos de los procesos. Darle prioridad al espacio lleva a enloquecerse para tener todo resuelto en el presente. Y acá yo he puesto los distintos roles que hay entre las minorías, que yo les llamo así, dinamizadoras, que necesita todo proceso, con el desafío de las mayorías desorganizadas, a las cuales no llegamos. El segundo principio es: la unidad prevalece sobre el conflicto. Y el problema acá no es negar el conflicto, sino cómo resolverlo. O sea, no es que no tiene que haber conflicto. Conflicto hay cuando hay dos personas. En mi pareja ya más de una vez hubo conflicto. En la de ustedes no sé, a lo mejor no, pero en toda relación humana hay problemas, hay conflictos, hay... ¿Qué más cuando hablamos de una comunidad, cuando hablamos de un pueblo, cuando hablamos de intereses que se contraponen? Entonces, la unidad prevalece sobre el conflicto. Tener claro este tema de la unidad exige mucho compromiso personal, porque significa reconciliarse con el que está en el mismo campo. Acá entra una reflexión que no la voy a hacer ahora, pero que también es necesario: cómo entra el perdón o la autocrítica, o la crítica y la autocrítica en términos que no son religiosos, pero que en términos religiosos es el pecado y el perdón, que es más o menos lo mismo, en el sentido de que hay que buscar las maneras de resolver, como decía Mao Zedong, las contradicciones secundarias, aquellas que nos impiden construir la unidad para avanzar. Para eso tenemos que empezar reconociendo las diferencias, ¿no? Bueno, eso está todo puesto ahí, y no me quiero olvidar de quién es el sujeto principal de este tema. El sujeto principal no es nuestra organización, no somos nosotros, son los pobres. Y ahí viene lo del oído al pueblo, que también lo hemos puesto en esta revista. Vuelvo a hacer la propaganda para que la compren, yo no exporto. El tercer punto es: la realidad es más importante que la idea. El tercer principio. La realidad, dice Francisco, simplemente es. Ahí, es, existe. La idea se elabora, pero la realidad es más importante, y esto es muy importante para todo desarrollo de cualquier proceso de construcción política o de convivencia social. Vale para todas las organizaciones populares. Entender que la realidad determina de alguna manera qué es lo que hay que elaborar, cuáles son las ideas más conducentes a fortalecer esto. Y a mí me gusta mencionar acá
algo, porque es para la construcción política en orden a un proyecto de pueblo, y en esto entra la democracia. La democracia que nosotros todavía nos han metido tanto desde tan chiquitos, que la democracia la inventaron los griegos con demos, que quiere decir pueblo, pero no nos dijeron que es el pueblo con esclavos, que apantallaban a los que se reunían en el ágora para que deliberaran, en la plaza para que deliberaran. ¿Y los que apantallaban qué eran? Esclavos. Hay otra palabra en griego que es laos. Laos es pueblo multitud. Es el pueblo que está fuera de los muros. Estos muros cuidados por los 4 poderes: el religioso, el mercado, el rey político y el ejército, custodiando los muros de la polis, y afuera están los que pagan, los que laburan y pagan el impuesto para alimentar al pueblo libre. Entonces nosotros, este proceso de construcción de la democracia liberal, porque hay que insistir que esto se institucionaliza con la Revolución Francesa, donde de las 3 banderas, una sola quedó: la libertad y la égalité y la fraternité. Dijera alguien conmemorable en nuestra historia reciente, te las debo. No están. Lo único que hay es la libertad. Bueno, eso como para decir que esas ideas que se elaboraron no se elaboraron sobre el pueblo, sobre la realidad concreta del tiempo. Acabo con la última ahora porque ya me están apurando como demasiado. De todas maneras, te digo que Francisco dice en relación a este punto: esto supone evitar diversas formas de ocultar la realidad, los purismos angélicos, los totalitarismos de lo relativo, los nominalismos declaracionistas, los proyectos más formales que reales, los fundamentalismos ahistóricos, los eticismos sin bondad, los intelectualismos sin sabiduría. Eso es textual de Francisco. El último punto, y la hago corta esta: el todo es superior a las partes. Y esto es importante, es un correlato de lo que se dijo antes, ¿no es cierto? Hay que mirar lo global, pero hay que caminar con los pies en la tierra. Y dice acá que el modelo es un poliedro. ¿Y un poliedro qué es un poliedro? Ustedes saben que en griego polis es mucho, y hiedro viene de una palabra que quiere decir asiento. Entonces el poliedro es una figura geométrica que tiene distintos asientos o distintas caras, le dicen algunos. En realidad la palabra es asientos, donde se asienta la figura para quedar parada. Pueden ser más grandes, más chicas, pero todas forman parte, entre cada parte hacen el todo. El todo es superior a las partes. Es importante más la figura del poliedro que las partecitas que integran el poliedro, que pueden ser más, pueden ser menos. Bueno, con esto acabo porque si no después me van a retar.